Hola y bienvenido a... ¿Y eso? ¿Dónde sacaste eso? No te puedes comer eso. Eso es de la señora Sapo. No, 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 no. Yo no te di de comer. Terrible, oye. Hola y bienvenido a mi canal nuevamente. Hoy vamos a hablar ahora del próximo capítulo que salió de Mandalorian. Salió el viernes. Es el capítulo 10, pero es el episodio 2 de la segunda temporada y es llamado El Pasajero. Primero que nada, pues la historia empieza exactamente donde termina, ¿verdad? El Mandalorian tiene la armadura de Boba Fett, ¿verdad? So, Din Djarin tiene la armadura de Boba Fett y va en el speeder bike con Baby Yoda hacia el camino hacia Mos Eisley para entonces a ver dónde puede conseguir más Mandalorian que lo puedan ayudar a él a conseguir dónde puede llevar a Baby Yoda. Cuando está de camino, hay 3 casas recompensas donde 2 de ellos son de la raza Nicto, son los que tienen la cara como si fueran lagartos y con unos cuernitos, y hay uno que es parece un Tido que salió en episodio 7, The Force Awakens, ¿verdad? Pues entonces ellos hacen que pues, el Mandalorian choque, el Baby Yoda y él se caen. El Mandalorian con el jetpack logra pues mantener el balance y quedar parado. Y hay una escena de acción y pelean, pero entonces al final el Tido agarra a Baby Yoda y lo amenaza con un cuchillo. Pero el Mandalorian negocia con él, le dice, pide lo que tú quieras, pero no le hagas daño al bebé. Y él pide el jetpack de Din Djarin, ¿verdad? Entonces pues Din Djarin se lo quita y se lo da. Yo cuando vi eso, yo rápido imaginé, yo haría esto. Yo cuando él se vaya corriendo, lo prendería para que él se vaya volando. Efectivamente, eso fue lo que hizo Din Djarin, ¿verdad? El Mandalorian. Prendió el jetpack, hizo que el Tido fuera volando y de momento lo dejó caer. Recogió sus cosas y siguió caminando hacia Mos Eisley, a donde se encontró allí entonces con Palimato, la señora que es la que le cuida la nave cuando él está en Mos Eisley. Pues Palimato está jugando Sabacc, que es el juego que jugó Han Solo con Lando Calrissian cuando se ganó el Millennium Falcon. Y está jugando con una hormiga gigante. Y esta hormiga gigante es el Dr. Mandible. Y puede ser que este sea de una raza que se llama el Killik, que salió en una novela de lo que ahora se considera que no es canon. Pero la cuestión es que lo gracioso es que este episodio es dirigido por el director Peyton Reed, que es el director de Ant-Man. So vuelve a filmar Hormiga Gigante. Y entonces la cuestión es que pues entonces Palimato le dice a Din Djarin, el Mandalorian, que ella sabe dónde puede conseguir otros Mandalorian, pero hay un pasajero que ellos deben llevar a este sitio y el esposo de esta pasajera le va a decir dónde es que puede conseguir los Mandalorian. Y así entonces se dirigen hacia la luna de Trask, el Mando, Baby Yoda y este personaje que se conoce como la señora Sapo. Es lo único que parece un sapo gigante. Cargando entonces, parece una incubadora con lo que son sus huevos para que entonces pueda llegar al Trask, donde su esposo, para que lo fertilice. Y son los últimos de su linaje. Entonces, por esa razón, como son los últimos, si viajan en Lightspeed, pues entonces le hace daño, o tienen que ir lento. Pues así es que entonces ellos salen de Tatooine hacia Trask. Baby Yoda empieza a mirar los huevos de la señora Sapo, ¿verdad? Que están en la incubadora. Y en uno que se descuidan, Baby Yoda se come uno de los huevos de la señora. Se está comiendo pues su linaje. Es como que, pues mira, no haga eso. El Mandalorian lo regaña. Pero nos damos cuenta cómo luego más adelante Baby Yoda ya se come varios de ellos. Y pues de camino se encuentran con unos X-Wing que son los que lo persiguen porque pues lo reconocen la nave como una nave que estuvo envuelta en un crimen, que fue cuando ayudaron a escapar al prisionero en el episodio 6 de la primera temporada. Y pues esta persecución empieza y Mandalorian logra escaparse y esconderse, pero cuando aterriza forzosamente se rompe el hielo y cae en una cueva donde causa que, pues, que la nave se rompa. Y ahí están ellos tratando de ver cómo van a sobrevivir porque la nave está bastante dañada
puede tratar de arreglarlo poco a poco. Pero mientras están allí, el Mandalorian le dice a la señora Sapo, pues mira, no te garantizo de que te pueda llevar atrás. Y ella necesitaba ir allí porque ese es su linaje, esos huevos son, tú sabes, su familia. Si esos huevos no sobreviven, no hay más familia Sapo. Pues nada, la señora Sapo encuentra esta agua caliente, unos baños de agua caliente y se mete ahí con los huevos, ¿verdad? Para entonces, pues, poder mantenerlos. Y el Mandalorian dice, mira, no te puedes escapar así, no sabemos dónde estamos, tú sabes, vamos a evitar. Y empieza a recoger los huevos y le dice a la señora que salgamos, pero Baby Yoda, que ya se ha comido como 3 huevos de la señora Sapo, se escapa a comerse otros huevos, encuentra otros huevos y cuando lo abre, lo que hay adentro es como una especie de araña y se lo come. Pues ya tú sabes, si hay bebé araña, ¿qué sucede? Aparece la mamá araña. Y esta mamá araña, o esta araña, es una araña que fue diseñada hace mucho tiempo cuando se hizo la primera trilogía, cuando se hizo New Hope y Empire Strikes Back. Estos fueron unos diseños que hizo Ralph McQuarrie, que fue uno de los primeros diseñadores gráficos de la saga de Star Wars. Y ellos eran conocidos como White Spider y eran de Dagobah. Pero sí, uno parecido o inspirado en eso, salieron que eran los Krykna Spider que salieron en Rebels y ellos eran originalmente de Atalon. La cuestión es que tratan de huir, van matándolos, ¿verdad? El Mandalorian pues le dispara y explosivos y todo y llegan a la nave y tratan de despegar y parece que se van a escapar cuando cae la mamá araña, la Krykna gigantesca cae encima de la nave destrozándola mucho más y empieza a atacarlo y a romperle un poco la cabina cuando de momento salen disparos de algún lado, no sabemos de quién es. Eran los pilotos del X-Wing, ¿verdad? Trapper Wolf y Lieutenant Carver creo que era que se llamaba. Ellos les dispararon a todos, destruyéndolos y le dijeron a Mandalorian que él tenía muchos crímenes contra él. La nave fue usada para pues ayudar a escapar al prisionero que fue que vimos en el episodio 6. Pero también mencionaron que atrapó a 3 de los más buscados, que fueron los otros 3 que fueron con él a escapar, ayudar a sacar al prisionero de la cárcel. Mandalorian logra arreglar por lo menos la cabina donde ellos se podían quedar, el único lugar que podía presurizar porque todo el resto de la nave estaba destruida. Así que con esa reparación él logra apenas salir de la cueva y entonces seguir su viaje hacia el próximo episodio, que me imagino que entonces se desarrolla en Trask. Este episodio pues muchas personas no les gustó por el hecho de que pues era como una historia aparte. Yo había dicho en el video anterior que ese episodio no avanzó la historia, no lo llevó a adelantar en su búsqueda prácticamente nada, pero en sí lo ayudó un poco porque pues encontró un Mandalorian que era pues la armadura de Boba Fett, era Cobb Vanth. Y en este episodio pues mucha gente no le gustó porque sí que no avanzó mucho en la historia, en su aventura, en su viaje. Pero yo considero que lo que sí mostró este episodio es la relación entre el bebé y Din Djarin. Cómo es una relación más ahora de padre e hijo. Cómo el bebé es más inteligente y sabe y entiende mucho más de lo que uno piensa o de lo que ellos quieren hacernos creer. Porque él prácticamente hay una parte que él está haciendo ruido, pero lo está hablando, está haciendo, ¿verdad? Como bebé, le está diciendo, está prácticamente hablando. Puede ser que escuchemos al bebé hablar, decir alguna palabra, sabemos. Y pues sí se ve esa relación de padre e hijo, aunque adoptivo, porque dijeron que pues son ahora una tribu de 2. Y eso es lo que queremos ver de ahora en adelante, cómo esa relación sigue creciendo. Y eso fue lo que hizo este episodio, ¿verdad? Nos mostró más la relación entre Din Djarin y el bebé. Quizás pues el próximo episodio nos muestra cómo adelantan, encuentran quizás algún rastro de los Mandalorian o de algún Jedi, porque si encuentran Mandalorian y si encuentra a Sabine Wren, ¿verdad? Ella conoce a Ahsoka, que aunque no es un Jedi, pero conoce de los Jedi.
So, esperamos, tú sabes, hay un rumor de que ella va a salir. Supuestamente era ya casi al final como el episodio 6, pero puede ser que este próximo episodio pues nos dirija hacia allá. Y eso es lo que esperamos entonces ver. Y una vez más, tanto el bebé como yo le damos las gracias por estar aquí en Just Cosplaying Art. Y si les gustó este contenido, puede darle like y también darle a la campanita para que sí, cada vez que haga un video, le llegue la notificación y no se lo pierda. Y si le interesa, puede suscribirse y regar la voz para que así otras personas se puedan suscribir y nos ayuda aquí al canal para poder seguir creciendo, para que así podamos hacer más cosas y crear más contenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Just Cosplaying Art y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Sí. No más huevos para ti.